En el Evangelio según San Marcos 5:24 nos habla de una historia que es muy conocida de una mujer que tenía flujo de sangre. Había pasado 12 años con esta condición, con esta enfermedad, este mal en su cuerpo, y que había gastado grandes cantidades de dinero, gastado en medicinas, en medicamentos, en tratamientos, en médicos, y no había tenido resultados. No había tenido ningún cambio, al contrario, su enfermedad, su padecimiento se agravaba. Pero que al oír de Jesucristo, ella, al tocar el borde del manto o de los vestidos de Jesucristo, recibe esa sanidad, recibe esa salud, en contraste de todo lo que ella había gastado y había invertido en tratamientos, en médicos que no le habían dado resultado. Ella solamente al tocar ese borde recibe esa salud, recibe ese bien. Este contraste nos habla de que ella recibió algo de Jesucristo por gracia, recibió una sanidad por gracia. El tema del día de hoy trata de cómo recibir por gracia. Vamos a analizar, vamos a estudiar, a ver el comportamiento de esta mujer y cómo es que recibe por gracia. Y para que podamos aplicarlo a nuestra vida, para que podamos ser beneficiados, así como ella, de esa gracia y recibir lo que nosotros necesitamos, nuestra salud, nuestra salvación, nuestro bien de parte de Jesucristo. Este hecho ocurre cuando Jesucristo regresa de Gadara. Recordemos que él había pasado del otro lado del lago a esa región llamada de los Gadarenos. Ahí la gente no lo había recibido, lo habían recibido los demonios, pero no era bien recibido, no fue bien recibido nuestro Señor Jesucristo en esa área, en ese lugar, de tal forma que aunque liberó a este endemoniado, los habitantes de esa región no quisieron saber nada de Jesucristo, no quisieron saber nada de las obras, del poder de Jesucristo. Entonces le dijeron que se fuera. Desde aquí nos comienza a hablar de la condición del hombre, de las características del hombre. Jesucristo se presenta como aquel que puede liberar, como aquel que tiene el poder sobre la enfermedad, sobre las dolencias, sobre lo que está ocasionando los males. Aquí en este endemoniado de Gadara nos habla de que hay un origen para esos males, hay un origen para esas dolencias, ese comportamiento de mal en el hombre. Entonces hay algo que está ocasionando un problema, hay algo que está ocasionando una enfermedad, hay algo que está ocasionando un comportamiento. Pero este tipo de hombres de Gadara no quieren saber nada de Jesús. No quieren ser liberados, no quieren un bienestar, no quieren un mejoramiento, quieren que las cosas se queden así como están. No les interesa nada de Jesucristo, lo quieren fuera de su vida. Lo quieren fuera de su vista, de sus oídos, fuera de todo en lo que ellos participan, en su vida, en su casa, en la sociedad, fuera de todo. Entonces Jesucristo está ahí, pero estos desaprovechan, no quieren recibir nada de Jesucristo. Entonces Él regresa de este lado del lago y es recibido por una gran multitud. Una gran multitud estaba esperando a Jesucristo. Una gran multitud sí quería los beneficios, sí quería ese bienestar que Jesucristo daba, que Jesucristo producía, que Jesucristo emanaba. Ellos conocían de las sanidades, ellos conocían del poder de Jesucristo, del poder de la resurrección, del poder sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda carencia, sobre todo mal. Conocían que Jesús hacía caminar a los paralíticos, daba vista a los ciegos, daba oídos a los sordos, o sea, hacía oír a los sordos. Entonces,
esta multitud sí quería recibir los beneficios de Jesucristo. Es el contraste del otro lado. En Gadara no querían recibir los beneficios de Jesucristo. De este lado sí querían recibir ese bien que Jesucristo les podía proporcionar. Y entonces se acerca un hombre llamado Jairo que le dice que su hija está enferma, está en cama, está agonizando y que solamente él puede devolverle esa salud, él puede levantarla de esa cama. Cuando él va para levantar a esta muchacha, a esta niña de esa cama, de esa enfermedad, también se presenta una mujer. Ella no habla con Jesucristo, sino que ella había oído hablar de Jesucristo. Pero ella necesita algo. Ella requiere algo que no es capaz de pedir, pero que se esfuerza en tener. Hay un contraste entre los de Gadara y los de este lado del mar de Galilea, pero también hay un contraste entre Jairo y esta mujer enferma del flujo de sangre. Jairo sí pidió, pero esta mujer no pidió. Los dos obtuvieron. Entonces uno pidió y la otra no pidió. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, lo que sucede es que Jairo no pidió para él, sino pidió para su hija. Él pidió para su hija. Entonces la hija es la que tenía la dolencia, la tenía la enfermedad, pero recibió a través de otro. Recibió porque Jairo lo pidió. Esta niña no lo pidió. Esta niña está igual que esta mujer del flujo de sangre. Ellas dos no están pidiendo, tienen una enfermedad incurable, tienen una enfermedad intratable que los médicos no pueden tratar y que están desahuciadas. Sus males van empeorando a ese grado de la muerte. Pero notamos que ninguna de estas dos mujeres está pidiendo, pero las dos reciben. Este hecho está interpolado, este hecho está unido y no de forma casual. En los tres evangelios sinópticos nos habla de los mismos eventos, de cómo él regresa de Gadara, es recibido por la multitud, cómo pide Jairo por su hija y cómo esta mujer toca el borde del manto de Jesucristo. Entonces, estos hechos están tomados por los tres evangelistas, con sus matices, con sus particularidades que nos enriquecen, pero que nos dan un mensaje espiritual. Lo que Jesucristo está haciendo es darnos un mensaje espiritual que nos sea de beneficio, de provecho a nosotros que tenemos esa misma necesidad. Primero nos está hablando en Gadara que todo mal tiene un origen, tiene un punto de origen. Esa apatía de la gente de Gadara tenía un origen y era que había una enfermedad espiritual en esa región. Entonces nos está hablando espiritualmente. De este lado no nos está hablando de la enfermedad que sufría esta niña, la hija de Jairo, pero sí nos está hablando de a dónde lleva una enfermedad, de cuando un mal se va desarrollando, va ocasionando un decaimiento que lleva a la muerte. En la mujer de flujo de sangre nos habla del padecimiento, nos habla del mal, de eso que se va desarrollando, de un mal que va creciendo y que no se puede parar, no se puede contener, sino que va avanzando, va desgastando, va consumiendo las fuerzas, va consumiendo los recursos hasta llegar a la muerte. Entonces, si nos damos cuenta, los tres eventos están concatenados. Hay un origen del mal que va afectando la vida del hombre. Ese mal va creciendo, va desarrollándose, va consumiendo la vida, va dañando
en lo que nosotros vivimos, intervenimos, todo lo que nosotros poseemos lo va dañando. Esto es la corrupción. Nos está hablando de lo que corrompe el cuerpo, lo que corrompe la carne, que es también el corromper de las cosas espirituales, el corromper del alma. Hay un origen que corrompe y que lleva a la muerte. Entonces, espiritualmente, esto lo llamamos como el pecado que lleva a la muerte. Una mujer enferma de flujo de sangre era considerada inmunda. Era inmunda porque en su organismo, en su cuerpo, hay un agente extraño en el cuerpo que está ocasionando esta enfermedad, está ocasionando esto. En aquel tiempo no se conocían por qué surgían las enfermedades. No se conocían de virus, de bacterias, de infecciones, de tumores, de cánceres. No se conocía nada de esto. Hoy sabemos que este tipo de enfermedades se producen por una infección, que es un agente extraño en el cuerpo que está ocasionando este mal. Una infección sexual, de transmisión sexual, o puede ser un tumor, puede ser un cáncer, puede ser un quiste. Pero todo esto nos habla de agentes extraños en el organismo, en el cuerpo, que están ocasionando este mal, están ocasionando este daño. Y que en ese avance va creciendo y que cuando no hay ese tratamiento puede degenerar, pueden crecer los males hasta la muerte. Como una infección se convierte en un quiste y de ahí en un tumor o un cáncer, y que va dañando, va corrompiendo el cuerpo, la carne, y que va a terminar en la muerte. No sabemos la enfermedad de esta niña que es la hija de Jairo, que también padeció y que estaba en cama y que ya estaba en su agonía. Hoy sabemos cómo se va desarrollando todo este tipo de enfermedades, pero lo que Jesucristo nos quiere enseñar es espiritualmente lo que ocurre con el pecado, lo que ocurre con el mal, cómo va corrompiendo la vida, cómo va corrompiendo el pensamiento, va corrompiendo las fuerzas. Y esa corrupción nos lleva a la muerte espiritual. Una corrupción espiritual de la que no hay sanidad, una corrupción de la que no hay salvación. El hombre pecador, el hombre corrompido, sin Jesucristo no tiene una salvación. Inevitablemente va a morir. Inevitablemente va a ser lanzado al lago de fuego, porque la paga del pecado es la muerte. Ni para esta mujer enferma del flujo de sangre hubo una sanidad fuera de Jesucristo, ni para esta hija de Jairo hubo quien le salvara de la muerte. No hay un Salvador. Es Jesucristo el único Salvador, el único y suficiente Salvador. Como nos dice en el libro de Hechos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay. El hombre puede buscar su salvación. El hombre puede buscar liberarse de los males y vivir eternamente, y no lo va a encontrar. No hay un Salvador. Todos vamos a morir. Entonces volvemos al hecho de que la hija de Jairo no pidió una sanidad. Ni esta mujer de flujo de sangre pidió una sanidad. Tenían una necesidad ambas, pero ninguna de las dos pidieron. Entonces, ¿cómo es que recibieron sin pedir? Aquí nos está hablando de la gracia, de lo que recibimos por gracia. No lo merecemos.
No merecemos ninguna sanidad, no merecemos ninguna salud, no merecemos ninguna salvación, pero la salvación viene por gracia. La gracia es recibir algo que no merecemos, recibir algo en lo que no nos hemos esforzado. Lo recibimos por gracia. A un médico hay que pagarle. Para tener una medicina hay que pagar un precio. Pero Jesucristo se presenta como aquel que tiene algo que dar gratuitamente. Pero eso algo es algo que necesitamos. Él no viene a darnos, Él no viene a ofrecernos algo que no necesitamos, sino que en Él está lo que satisface nuestra necesidad. En Él está lo que suple toda necesidad. En Él tenemos nuestro Salvador. Entonces, primero esta mujer estuvo buscando según su propio pensamiento, según su propio razonamiento, según las fuerzas que tenía. Y entonces iba a los médicos teniendo esa esperanza de recibir esa salud, una salud que no fue resuelta por estos médicos. Entonces, mientras ella tuvo esos recursos, ella lo gastó. Yendo acá, yendo allá, tomando este tipo de tratamientos, tomando este tipo de medicamentos y nada le resultaba. Hizo las cosas a como ella entendía, hizo las cosas a como ella veía, a como ella percibía lo que había oído. Ella iba, un médico acá, otro médico allá, y gastó su dinero, pero sus males se incrementaron. Sus azotes se incrementaban, sus dolencias. Y ya había perdido tiempo, dinero, fuerzas, esperanza y todo. Hasta que oyó hablar de Jesucristo. Y este es un hecho muy importante. Y aquí comienza el cambio en la mentalidad de esta mujer. Primero, ella hace lo que ella cree conveniente. Pero al oír de Jesucristo, tiene un cambio. Entonces deja de buscar a los médicos, deja esos tratamientos, deja esas medicinas y se enfoca a seguir a Jesús. Jesús iba caminando y esta mujer había oído hablar de Jesús. Entonces ella va siguiendo a Jesús. Pero aquí hay una diferencia también. La multitud seguía a Jesús, la multitud iba con Jesús, iba caminando con Él. Lo iban aplastando, todos querían tocarlo. Entonces toda la multitud iba con Él. Pero no nos habla que esa multitud hubiera recibido algo de Jesús. Todos querían algo de Jesús, pero no todos recibían de Jesucristo. Pero esta mujer, enferma de flujo de sangre, al tocar el borde del manto de Jesucristo, recibe esa salud. Y Jesucristo sabe que un gran poder ha salido de él. Todos le tocaban, le decían los discípulos. Todos te han tocado, todos están caminando, todos se empujan, todos se agolpan. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Aquí nos está hablando que hay formas de recibir. Hay formas de obtener. La gracia tiene esa forma de hacernos llegar las cosas que nos benefician. La gracia tiene esa forma de hacernos llegar lo que va a suplir nuestra necesidad. No es lo que nosotros pensamos que queremos y no es como nosotros queramos tenerlo. Muchas veces se nos enseña que Jesucristo está aquí para dar y nosotros estamos para recibir. Nosotros solamente tenemos la mano para recibir. Y nos enseñan que debemos de enfocarnos en pedir, en obtener, en reclamar, en gritar. Nos enseñan de que somos merecedores de esa gracia
de Dios, que somos merecedores de las bendiciones de Dios, somos merecedores de la salud. Nos dicen, eres hijo de Dios, eres hijo de un rey, no puedes estar en pobreza, no puedes estar en enfermedad, sino que reclama tu milagro, reclama tus promesas, reclama tu salud, reclama, pide, salta, grita. Se nos enseña a pedir de esa forma. Se nos enseña que debemos de acercarnos como esa multitud alrededor, en torno de Jesucristo. Y eso es lo que nos enseñan como caminar con Jesucristo. Y vamos a las congregaciones y nos dicen, pide, porque tú vas a recibir en este momento tu milagro. Y vamos a aquellas campañas de sanidad, aquellas campañas evangelísticas y nos dicen, en este momento Dios te va a dar tu milagro, te va a dar tu sanidad, te va a dar tu salvación. Pide, pide, grita, salta. Entonces se nos enseña que somos merecedores. Pero aquí nos está enseñando con esta mujer de que vamos a recibir, de que podemos recibir las bendiciones de Dios, la salvación de Jesucristo por gracia. Pero esa gracia comienza primero en la fe, por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces nos quedamos en esa primera parte, la fe viene por el oír. Y desechamos esa segunda parte que nos dice la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Y oír la palabra de Dios es oír lo que Él quiere, lo que debemos de dejar, cómo hacer las cosas correctamente. Esta mujer hacía las cosas primero como ella entendía, como ella quería, según su razonamiento, según su entendimiento, alejado de la palabra de Dios, alejada de todos aquellos mandamientos, de aquellas enseñanzas. No había Dios en su vida, en su corazón, en lo que ella participaba, pero no obtenía nada. En otro tiempo, probablemente ella también sería de las que anduvieran con Jesucristo en esa multitud, empujándose, tocando, gritando. Pero ese tiempo había cambiado. Había un cambio en esta mujer. Tenía una necesidad y quería alcanzar su respuesta, quería alcanzar su solución, pero ya no como ella pensaba, como ella razonaba, sino por la palabra de Dios. Esta mujer está siendo guiada por la palabra de Dios. Esta mujer está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios. Entonces, decir que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es entender que la fe viene por el oír la palabra espiritual de Dios, la enseñanza espiritual de Dios, ser enseñados, ser guiados por el Espíritu. Eso es la fe. De eso se nutre, en ello crece la fe, en ello se desarrolla la fe, en la enseñanza del Espíritu Santo. En cuando Él nos guía, vamos manifestando esa fe. Entonces esta mujer primero actuaba guiado por su carne. Pero en este momento, cuando ella escuchó la palabra de Dios, cuando ella escuchó el mensaje de Jesucristo, comenzó a caminar espiritualmente. Y el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, el mensaje espiritual, comienza: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí comienza el mensaje evangelístico, el mensaje de salvación de Jesucristo. No comienza de que somos merecedores, de que somos hijos de Dios y todo lo merecemos y todo lo podemos obtener. Él comienza donde el profeta Juan
el Bautista lo dejó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí comienza el cambio. Ahí está el punto de quiebre, un punto de partida, dejando la carne, dejando esa vida carnal y comenzar a caminar en la vida espiritual. Arrepentíos. Todo lo que hiciste antes está mal. Arrepiéntete. Regresa a Dios. Vuelve a Dios. A ser enseñado por Dios. A ser guiado por Dios. Y esto está guiado por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva a esta mujer. Y esta mujer va en ese arrepentimiento. Va en ese arrepentimiento mostrado en esa humildad. No va gritando, no va saltando, no va reclamando, no va agolpándose, no va empujando. Se va estirando. Va por el suelo. Arrepentida. El altivo va de frente. El arrepentido, el humillado, va cabizbajo. Va a ras de tierra, va arrastrándose, suplicando el perdón, suplicando esa misericordia, como esa mujer que fue y llevó ese perfume a los pies de Jesucristo y enjugó esos pies con su perfume a los pies de Jesucristo. Arrepentida, humillada, adorando a Dios. Jesucristo le dijo a esta mujer samaritana, una mujer que se sentía muy orgullosa de su nacimiento, de su lugar, de ese pozo. Jesús le dice a esta mujer samaritana, Dios es espíritu y adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Así que es necesario que todo aquel que le adora, le adore verdaderamente. Le adore en espíritu y en verdad. Y adorar es arrepentirse. Es saber que solamente Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Solamente Él tiene ese poder para salvar. Que Él tiene respuestas y soluciones para todo. Y hay que venir a Él arrepentidos espiritualmente, guiados por el Espíritu, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esta mujer era guiada por el Espíritu como verdadera adoradora, humillada en espíritu y en verdad. Y esta mujer fue guiada a tocar el borde del manto de Jesucristo. Ella decía, con tan solo tocar el borde, con tan solo un poco, contrastando con aquellos que dicen, más, dame más, quiero ser saciado, quiero ser lleno, dame más. Si tan solo tocare el borde, eso es humildad, eso es sencillez. Nos dice la palabra, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Jesús nos habla siempre de una semilla y cómo esa semilla va a crecer, va a desarrollarse en un buen terreno y va a dar abundante fruto. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a tener esa semilla, a obtener esa semilla para que en nosotros se desarrolle ese gran árbol. El Espíritu Santo nos va a llevar a esa gracia, para que esa gracia se transforme en una salvación, para que esa gracia se transforme en una liberación, para que esa gracia se transforme y nos haga a nosotros hijos de Dios, nos dé ese nuevo nacimiento, esa limpieza espiritual con esa semilla. Pero tiene que ser para que nos transforme, para que nos llene, para que nos limpie. Y entonces ella, al tocar ese borde, recibe esa sanidad, recibe esa salud. Y entonces Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?
¿quién me ha tocado? No es que Jesús no supiera. Nos está hablando de la función del Espíritu Santo. Nos está hablando que el Espíritu Santo es el que actúa por nosotros e intercede por nosotros. Por eso es el papel de Jairo. El papel de Jairo es aquel que va a llevar a Jesucristo al enfermo, que va a llevar a que el enfermo, el caído, aquel que está en esa enfermedad terminal, reciba la salud, reciba esa salvación. Es el que va a presentar al Salvador, al pecador. El Espíritu Santo es el que va a presentar a aquel pecador al único que puede salvarlo, al único que puede librarlo de la muerte. Es Jairo el que va a llevar a Jesús ante ese enfermo, ante aquel necesitado. Es la función del Espíritu Santo. Es aquel que va a interceder para que se reciba esa salud, se reciba ese bien. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos pedir a como conviene. Pero es el Espíritu Santo el que pide por nosotros. Para esta mujer enferma de flujo de sangre, el Espíritu Santo pidió. Ella no pidió. Ella tenía esa necesidad, pero es el Espíritu Santo el que está pidiendo por ella. Así como esta mujer, esta joven llamada hija de Jairo, Jairo pide por esta chica. Jairo pide por esta niña en la función del Espíritu Santo, porque esta niña no sabe pedir a como conviene. No sabe pedir, pero hay alguien que sí está pidiendo por ella. Así es la función del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos enfocamos a hacer las cosas que nos son mandadas por Dios, que es el arrepentimiento primero, el dejar el orgullo, la vanidad, la altivez y comenzar esa vida espiritual en humildad, en sencillez, el Espíritu Santo sabe nuestra necesidad y comienza a pedir por nosotros, porque ve el cambio en nuestra vida. Ve el cambio dejando la carne y comenzando a vivir espiritualmente. Entonces, como Jairo pide por nosotros, intercede por nosotros. Abba Padre, Abba Padre. Entonces va a interceder por nosotros. Esa es la función que está haciendo Jairo. Jesucristo nos lo está mostrando espiritualmente. Si alguno quiere creer o no quiere creer, es el Espíritu Santo el que inspira y es el Espíritu Santo el que nos guía. La enseñanza para nosotros es que recibimos por gracia y esa gracia comienza en el arrepentimiento. Esa gracia comienza en la sencillez. Y va a desarrollarse en gracia sobre gracia, va a desarrollarse en un bien mayor, en una salvación que no la merecemos, de la que no hemos trabajado, de la que no nos hemos esforzado, pero por humildad, por sencillez, por arrepentimiento tenemos. Es el Espíritu Santo el que nos guía. De esta forma se logran esos beneficios. De esta forma se logra entrar en la gracia de Dios, en las bendiciones de Dios, en la salud, en todo ese bien que Dios produce. Muchos no recibieron, muchos desecharon, muchos aborrecieron, dijeron, no te necesito. Otros quisieron, otros quieren tener, pero se agolpan y piden y no dejan la carnalidad. No hay un arrepentimiento. Solo en aquel que hay un arrepentimiento que comienza a vivir en la fe, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la enseñanza espiritual, es el que va a recibir. De esta forma actúa la gracia.
No somos merecedores, pero tenemos por gracia. Por eso es que también está la confesión de esta mujer, a lo cual Jesús dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha librado de todo este azote. Es tu fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero la fe tiene que ser viva. La fe tiene que tener ese efecto en la vida del hombre por la obediencia, por el hacer lo que Dios nos ha dicho en su palabra que debemos de hacer. Y muchas veces nos vamos con los finales, con los intermedios. Pero al principio dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quien ha hecho esto al principio, entonces, si es una persona de fe, es una persona que está comenzando a caminar en fe, que está creyendo verdaderamente en la palabra de Dios y por ello se recibe. Tu fe te ha salvado. Has comenzado a hacer la voluntad de Dios. Te has arrepentido y ya no actúas como actuabas antes en el mundo, sino que ahora es humildad, sencillez, arrepentimiento. Por esto vienen las bendiciones, por eso vienen los bienes de Dios. Dios les bendiga.